estaba en primera discusión en el Parlamento venezolano, su importancia en esta coyuntura y, por supuesto, las perspectivas de lo que es el país luego del 3 de enero y lo que se viene más allá de una solución en materia económica. Dice nuestro invitado también esta ley, sumando, por supuesto, las decisiones que se han tomado en este plano económico, esta ley es una oportunidad para que el venezolano se reencuentre con la política, que el venezolano sienta también que la política, los asuntos del país también tienen incidencia en su cotidianidad. Decíamos que el tema de la confianza, que es clave, la recuperación del liderazgo político en Venezuela hoy, hay que además evaluarlo en este sentido. El país necesita volver otra vez a creer en la política de alguna manera. Si evaluamos las encuestas, las mediciones de opinión que se han dado en los procesos electorales y fuera de ellos también, hablan de un país que no tiene afinidad partidista, donde los liderazgos políticos están en torno a los 10, a los 15 puntos porcentuales, y precisamente hoy hay esa oportunidad en una coyuntura donde un ambiente sea más amigable, ¿no?, para el ejercicio de la política. Bueno, Carlos, yo coincido con el diagnóstico, ¿no? Y me gustaría resaltar que si bien existe una crisis de liderazgo, existe hoy una conducción. El país, por ejemplo, tiene a la presidenta Delcy Rodríguez encargada en un nuevo contexto que nosotros de Arepa Digital definimos como un nuevo y distinto contexto al previo del 3 de enero, porque el 3 de enero ha quedado demostrado el fracaso del mal gobierno y de una pésima oposición. De modo que mantener ese conflicto es totalmente inútil, está demostrado. Hay que hacer un esfuerzo consciente para deslastrarnos de ese pasado de conflicto. Y esta ley de amnistía da pasos en esa dirección, pero no es suficiente. Y mencioné a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque creo que es la única persona de este país que si convoca, que si llama a todos los actores polarizados o no polarizados, de escasos recursos, empresarios, puede reunirlos a todos. Y hace falta que ese espacio público se construya en este momento en donde hay una crisis en la confianza, que el venezolano no cree en el venezolano. Aunque hay demostraciones del espíritu resiliente del venezolano, no está aún el país preñado de esperanza, de esa voluntad que lo impulse a un sentido común. Entonces, en esta incertidumbre que vivimos hoy, que estamos a la espera de hacia dónde se encamina el país, pues ver a estos actores lejos de la confrontación, tratando de reconciliar al venezolano, es lo que desde Arepa Digital nos lleva a la esperanza creativa que estamos proponiendo. Porque no solamente hay que ser confianza, hay que ser conciencia de que el conflicto nos destruyó como venezolanos, sino que unirnos después de este proceso que nos dividió, unirnos para que el país pueda avanzar y resolver los problemas que llevaron a muchos venezolanos a la cárcel y a otros a convertirse en carceleros, en un ciclo que no hemos logrado romper, que no solamente viene del socialismo del siglo XXI, que se remonta a otros modelos políticos que pasamos, que atravesamos en este país. De modo que nosotros proponemos que la presidenta encargada convoque al país, que convoque a las víctimas del conflicto, porque todos aquí son víctimas de estos años de confrontación, de polarización, que los convoque, que los consulte, pero que no sean los mismos sectores, porque parece ser que son los mismos sectores los que se reúnen. No, aquí hay que abrir las puertas para que se siente el que no se quiere sentar. Fíjate, yo escuchaba en este contexto de la ley de amnistía, escuchaba que el helicoide había que cerrarlo. Estamos de acuerdo, hay que cerrar el helicoide. No puede seguir siendo una prisión el helicoide, un símbolo del encarcelamiento, del sufrimiento de los venezolanos. Ahora,
convertirlo en un centro comercial. Perder la oportunidad de que ese símbolo se convierta, se transforme en un elemento que exalte el espíritu del venezolano, del que hemos hablado, el resiliente, el empresario que a pesar de toda la dificultad no cerró las puertas, se mantuvo de pie, se transformó. Yo creo que el helicoide debería funcionar, es lo que proponemos en esta discusión. Debería funcionar una cátedra, digamos, una universidad que se encargue de formar al venezolano, una facultad, una facultad que sea parte de todas las universidades autónomas y experimentales y privadas del país. Que nadie escape de pasar por esta universidad, por esta facultad de formación cívica y democrática, de formación en el respeto del otro, en la valoración de las diferencias del otro, en el reconocimiento del venezolano. Yo creo que cada policía, cada guardia nacional, cada miembro del ejército, al igual que cada civil que pueda ocupar un espacio de conducción en el país, o un empresario, o un trabajador del campo, o un artesano, debería pasar por este lugar en donde se les forme en democracia, en humanismo, en derechos humanos, para que sea como en otras sociedades que han construido símbolos para recordar esos tiempos de destrucción, esos tiempos de división, de alejamiento, de muerte, de pérdida de libertad. Y por eso insisto en que no se debe perder esta oportunidad de hacer de este espacio un espacio público para el encuentro, como un símbolo del espíritu resiliente, solidario del venezolano. Y esto lo quiero conectar con la conciencia de la inutilidad del conflicto. Debe haber una conciencia de la necesidad del otro, de la necesidad del venezolano a quien puedo mirar al rostro y comprender que en ese rostro distinto yo me reflejo a mí mismo en mis diferencias. Y que esta ley de amnistía que se está discutiendo, este debate que estamos dando en este momento, que estamos compartiendo con los venezolanos, tenga como foco atender prioritariamente la problemática del país que llevó al venezolano a fragmentarse, a perder su libertad, a perder su soberanía y que le permita tener tiempos mejores, esperanza, paz, prosperidad. Y creo que los partidos políticos van a jugar un rol fundamental en este proceso. Sin duda, yo soy de los que cree que si se lograra ese helicoide como una facultad en donde todos tienen que pasar, uno de las principales instituciones que tienen que pasar por allí son los partidos políticos, son los miembros de los partidos políticos, son aquellos que aspiran dirigir un municipio, que quieren representar al venezolano en un consejo municipal y que de allí se forme un venezolano en valores y en ese espíritu del que nosotros debemos estar muy orgullosos, que a pesar de toda esta dificultad logró estar aquí, quedarse en Venezuela y exaltar los valores de la venezolanidad que fueron mellados, insisto, por un conflicto totalmente estéril y que hay pruebas contundentes hoy de que ese conflicto no puede continuar. Bien, algunos mensajes ya para despedir a nuestro invitado, Daniel Ceballos, con nosotros en estudio. Rommel Silva por acá nos escribe: buenos días, los venezolanos que hoy se encuentran injustamente en una cárcel jamás debieron estar por pensar distinto. Usted formó parte de esa injusticia hoy y sentado allí no dice la realidad de la injusticia equivocada por los muchos que están en una cárcel. Bueno, lo mencionamos acá, parte de cómo romper ese círculo, dice
nuestro invitado. Jesús Jaime también por acá, buenos días. Daniel Ceballos es ejemplo claro de la definición de presos políticos o políticos presos. Él lo vivió en carne propia y creo que aprendió. Hoy lo importante y lo doloroso es que nuestro país fue profanado por Estados Unidos y asesinó más de 100 venezolanos, dice por acá. Saludos también para Luis Brión y para Carlos Antonio Padrón, Antonio González. Gracias a todos los que nos escribieron a través de las redes sociales. 7:58 minutos. Daniel Ceballos con nosotros en estudio. Gracias. Gracias, Carlos. Un placer. Por estar esta mañana acá en Primera Página. A la pausa y al regreso más.